Me he quedado con los dedos simplemente porque ya ni percusión, no sé dónde está el palo de agua. Ah, está, ya está, no lo había visto yo. Pero ya está gastado, ¿no? Así que nos hemos quedado con los dedos. Esto es bajo presupuesto. Estamos tocando fondo. Ahora, la semana que viene volvemos a impulsarnos y salir a flote. Estoy un poco ahogado de tanta lluvia, tanto frío. Frío en los corazones de nuestra audiencia. Que no nos regalen instrumentos de percusión. Los que no se suscriben. Tengo la espalda, llagas en la espalda tengo de palmadas. Qué buen programa. Pero qué buena radio esa. Y después, 5 pesos. Le decís, no puedo. Chao, nos vemos todos. Nos vemos. Chao, sí. ¿Se puede tocar fondo? ¿O siempre se puede estar peor? Que es yo me estoy inclinando por la última postura últimamente. No, Astor, no pierdas el Macri fue optimismo. presidente de este país, por ejemplo. Está bien, pero yo arrojo datos como estos. Está bien, pero no, evidentemente no tocamos fondo ahí. Sí. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento complejo. No te digo que tocamos fondo, pero bueno, no sé, lleguemos rápido al fondo para impulsarnos. ¿Sí? Para tomar pulso. Bueno, se puso serio. Sí. Está Maya Dittler en la operación técnica, está Lucas Sebastián Sánchez en el optimismo buscando el fondo para impulsarse y produciendo. ¿Qué le pareció lo de recién? No, impresionante la claridad con la que habla Alejandro Horowitz. Yo sinceramente lo conocí como muchos otros pensadores, filósofos, historiadores, profesores, intelectuales, gracias al programa y gracias a vos que me acercaste a algunas clases por YouTube, que me gustaría que para quienes no lo conocen tanto, quienes lo han escuchado por primera vez, puedas recomendar quizás en otro momento del programa o en otro programa esas clases que son muy interesantes sobre historia argentina y demás. Lo hacemos, eso sí, 5 pesos. Suscríbanse a la radio. Hasta las 14, un guillo en tu almohada. Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Si miramos por encima de naciones y pueblos, descubrimos por doquier, en toda Europa, el hervir de un movimiento poderoso cuyas primeras sacudidas ya nos han alcanzado, cuya plena violencia amenaza con abatirse pronto sobre nosotros. Europa nos parece un gigantesco volcán de cuyo interior emana un pavoroso rugido increscendo permanente, de cuyo cráter se alzan al cielo columnas de humo oscuras, preñadas de tormentas, y cubriéndolo todo en derredor con noche, flotan sobre la tierra, en tanto que, aquí y allí, ríos de lava, rompiendo la dura costra, corren valle abajo, destruyéndolo todo, como mensajeros de fuego. Parece como si una fuerza sobrenatural quisiera invadir nuestro continente, hacerlo saltar de su viejo curso e imponerle, por la fuerza, otro nuevo. Sí, lo admitimos. El viejo mundo se viene abajo, uno nuevo surgirá, pues la augusta diosa de la revolución llega, rugiendo en alas de la tormenta la cabeza majestuosa, circundada de rayos resplandecientes, la espada en la diestra, la tea en la izquierda, el ojo de mirar sombrío, tan delator, tan frío y sin embargo, qué fuego de purísimo, qué plétora de dicha irradia hasta aquel que se atreve a escrutar con mirada firme este ojo oscuro. Ella, madre eternamente rejuvenecedora de la humanidad, llega rugiendo y pasa, destruyendo y bendiciendo sobre la tierra, y delante de ella ruge la tormenta y sacude todo lo compuesto por el hombre con tal violencia que nubes grandiosas llenan los aires oscureciéndolo todo con su polvo. Y allí donde pone su pie poderoso se viene abajo, hecho ruinas,
lo construido en vanidosa locura para miles de años, y la orla de su ropaje abate los últimos restos. Y sin embargo, detrás de ella se abre a nosotros, iluminado por amorosos rayos de sol, un paraíso de dicha nunca imaginado. Y allí, donde se posa su pie destructor, brotan del suelo flores fragrantes. Y jubilosos cantos de la humanidad liberada inundan los aires todavía cargados por el estruendo de la lucha. Ahora, mirad aquí abajo en torno a vosotros. Ved ahí a ese, el poderoso príncipe. Ved cómo con su corazón de miedoso latido, con la respiración entrecortada y apartando, no obstante, una expresión serena, fría, intenta ocultarse a sí mismo. Y a otros, a algo que él sabe diáfano e inexorable. Ved ahí al otro, con el rostro de pergamino surcado por todos los vicios. Ved cómo muestra y pone en juego con febril actividad todas sus pequeñas artimañas que le han proporcionado más de un titulillo, más de una crucecita. Ved cómo, con expresión misteriosa, sonrisa diplomática, intenta insuflar calma a la damita que miedosa echa mano a su frasco de perfume y a ese señorito que castañea los dientes, con ayuda de comunicado semioficial de que las personas, en los cargos más elevados, han accedido a prestar su atención a ese fenómeno extraño, que han partido correos con reales órdenes hacia distintos puntos, que hasta el informe del sabio artista de la administración pública, Metternich, está en camino, procedente de Londres, que las autoridades responsables han recibido instrucciones de todas partes y que en suma a la alta sociedad se le dispensará la interesante sorpresa de poder contemplar con los ojos de la cara a esta temida vagabunda que es la revolución. Naturalmente, en una jaula de hierro y cargada de cadenas, en el próximo baile de palacio. Ved allí al tercero, ved cómo especulante contempla la proximidad del fenómeno, corre a la bolsa, sopesa y calcula la subida y bajada de los papelitos, regatea y ofrece, y trata por todos los medios de obtener aún un pequeño porcentaje, hasta que de repente toda su quincalla salta por los aires. Ved ahí, detrás de la mesa, escritorio cubierta de polvo, cómo ha quedado arrinconada una de las ruedas resecas, oxidadas de nuestra actual maquinaria estatal, cómo rasga con su vieja embotada y persiste en su empeño de aumentar el viejo montón del orden mundial burocrático. Como plantas secas yacen entre estos haces de documentos y contratos, los corazones de la humanidad viva y se convierten en polvo dentro de esta cámara de suplicios modernos. Allí reina febril actividad, pues la rey tendida sobre las naciones presenta bastantes roturas. Y las sorprendidas arañas cruceras, ved cómo se revuelven y tejen y entretejen nuevos hilos para atrapar de nuevo lo que ha caído en su trampa. Allí no penetra rayo de luz alguno, allí reina noche y oscuridad eternas, y en noche y en oscuridad se sumergirá todo sin dejar huella. Pero de aquel lado, de allí viene clara música de guerra, resplandecen espadas y bayonetas, pesados cañones se mueven de un lado a otro con estrépito, y las filas de los ejércitos, densas y prietas, se van acercando. La legión de bravos héroes se ha desplegado para dar la batalla a la revolución. El general en jefe ordena que se dirigen hacia la derecha y la izquierda y coloca aquí a los cazadores, allí la caballería, y distribuye, de acuerdo con un sabio plan, las largas columnas del ejército y la aniquiladora artillería. Y la revolución, la cabeza en alto de las nubes, viene corriendo, y ellos no la ven, y esperan al enemigo, y se encuentran ya en medio de ellos, y ni aún así la ven, y siguen esperando al enemigo, y los han atrapado en su violento torbellino, y ha disuelto las hileras y convertido en polvo la fuerza acumulada artificialmente. Y el general en jefe, sentado aquí, examina el mapa y calcula por qué lado va a venir el enemigo y cuál es su fuerza y cuándo se presentará. Hoy estamos compartiendo lecturas con Santiago Mareiro. Buenas tardes, gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gastón. Muchas gracias a vos y a la producción por invitarme. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo La Revolución de Richard Wagner, el músico, el compositor Wagner, de 1849. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, tiene muchas aristas, pero
Primero porque estoy, digamos, hace un tiempo con mucho estudio de la obra wagneriana. Ajá. Como Nietzsche también le gustaba, ¿no? ¿Cómo? Como Nietzsche. Que Como a también... Nietzsche, exactamente. Digamos, yo me dedico al estudio de Nietzsche y esto es una deriva entonces necesaria. por ahí. Exactamente. Digamos, como dice Thomas Mann, Wagner tiene el talento de convertir hasta los menos musicales. Ese es mi caso. Debo decir que fracaso en lo que es teoría musical, pero bueno, uno no puede dejar de quedar fascinado por la obra de Wagner. Segundo, porque me parece un tema vigente, no solo la cuestión de la revolución, sino también la cuestión del arte, ¿sí? Una preocupación en Wagner, la función política del arte, la función cultural del arte. Tercero, porque quizás este texto, este escrito hubiera sorprendido, que sorprende a muchos que haya sido escrito por Wagner, porque uno, por lo general, cuando escucha de Wagner, piensa en un protonazi, uno de las filas de la derecha, del conservadurismo, ¿no? Así que incluso hasta para poder dar otro arista, ¿sí? de este músico increíble. Dijiste algo que va en línea con la conversación anterior, pero que no va en línea con lo que más o menos se habla en esta misma hora de el 23 de mayo de 2023 en, creo, las otras casi 60 y pico de radios en la ciudad. El tema del arte y la política es un tema vigente. ¿Por qué? Bueno, digamos, para Wagner, Wagner es un heredero del movimiento romántico, ¿no? En ese sentido, el arte lo pensaban, o la estética, como una herramienta, un dispositivo como de crítica cultural, es decir, el arte dentro de la batalla cultural, y como una herramienta para hacer una crítica de la cultura, y en ese sentido, bueno, ellos lo piensan como una renovación, ¿sí? Cultural, más allá de que ellos lo piensan reducido a Alemania, ¿sí? Hay una cuestión ahí de un poco del destino manifiesto alemán, ¿no? Del ser alemán, el espíritu alemán, pero hay una crítica furiosa, rabiosa a la sociedad moderna, a la cultura burguesa, ¿sí? El arte cómo se vacía de contenido, y eso me parece que de ahí la vigencia, ¿no? Del tema, vaciado de contenido político, ¿no? Y el arte convertido en un objeto de consumo, en una mercancía, ¿no? Eso es lo que ve Wagner. El teatro, digamos, el arte perdió el sentido, y el teatro lo único que es un espacio para los snob, para los burgueses que van y consumen esa ópera, esa obra, ¿no? Toda esa puesta en escena como un objeto más sin significado, digamos, de manera frívola, ¿no? Y en ese sentido me parece que tiene vigencia cuál es la función hoy política, cultural del arte. Esto, bueno, vos decías la posmodernidad hace un rato, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? La posmodernidad como esa lógica cultural del capitalismo, como lo llama Jameson, en donde el arte precisamente hay también un vaciamiento de contenido político, ¿no? Así que bueno, en ese sentido me parece que Wagner es interesante, tiene cierta actualidad, sobre todo cuando pensamos que participó de las revoluciones de 1848, él estuvo en la revuelta estudiantil de 1849 en Dresde. Ajá. Bueno, pensando en Alejandro Horowitz, ¿no? Sí. Que ahí tiene el texto sobre Revolución Francesa hasta Revolución Rusa, ¿no? Esta es parte de una ola revolucionaria en toda Europa, ¿no? Con un intento de derrocar esta restauración, ¿no? Y Wagner fue, cuando nosotros pensamos, claro, en Wagner como un antisemita, que lo era, ¿sí? Y de hecho la crítica es que era furiosamente antisemita. No obstante, y esto sin justificar, ¿no? Es absolutamente repudiable. Hannah Arendt tiene un estudio en los orígenes del totalitarismo sobre cómo empieza el antisemitismo en Europa, pero sí. El antisemitismo era parte, ¿no? Era transversal tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Sí, claro. Shakespeare también lo era, escribe El Mercader de Venecia, bueno, Dostoyevsky, pero se habla del antisemitismo wagneriano. Bueno, claro, porque le gustaba Hitler. Pero bueno, Wagner estuvo con Bakunin en esas revoluciones. Claro, sí. Lo primero que habría que destacar es la dimensión compleja de estos personajes, porque es como pensar, no sé, en Beethoven y quedarse, por decir algo, a favor de Bonaparte o en contra de Bonaparte. ¿Cuál es? Bueno, es los dos. Y es un proceso
complejo. Además hay momentos de más de lectura, de expectación, digamos, de las personas, y a veces entran a participar más allá de la historia de la música, en la historia más radicalmente dicha en cuanto a lucha de sectores. No es el único, hay muchos que están en el ámbito de la filosofía también, ¿no? Sí, totalmente. Vinculados después al nazismo. Claro, etiquetar no ayuda a pensar tampoco, porque, o sea, etiquetar en el sentido de Wagner, Hitler, malo. Entonces, exacto. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con su música? Claro. ¿No? Exacto, hay una cuestión de obturar, ¿no? Claro. De no ver y no poder soportar estas diferentes aristas que tienen las figuras, ¿no? Esa complejidad de la que hablabas. Wagner en ese sentido es muy complejo porque toda su biografía es muy complejo, ¿no? Un músico frustrado, sus óperas no se publicaban, no se ponían en escena, exiliado 12 años en Zúrich justamente por haber sido un revolucionario. Esto está interesante ahora para los que buscan 5 tips para triunfar en la música, digamos. Exacto. A Wagner le costó una que otra cosita, por ejemplo. Exactamente. Te hablamos de Cervantes también, por ejemplo. Ahora lo lee todo el mundo, pero era el tipo que te rompía los quinotos vendiéndote impuestos, y yo te cobraba los impuestos, y no le iba muy bien tampoco. Exacto, sí. Bueno, y además esta cuestión de... Wagner escribió, por ejemplo, la tetralogía, ¿no? 12 años o más, ahora no recuerdo, pero digamos fue un trabajo arduo, tortuoso, lleno de mucha frustración. La Valquiria, sí, son como 12 horas no más en total. Sí, claro, porque son cuatro piezas, exacto, el anillo, el oro del ring, la Valquiria, el Sigfrido y el ocaso de los dioses. Es una obra monumental. Sí. Funda un teatro, ¿no? Monumental, y además, las características que hemos hablado, él es todo grandilocuente, hablando de romanticismo, pero digamos, si hubiera que pensar un sonido, todo lo que puede tocar la orquesta, y le sumamos algo más, está ahí sonando a lo grande contra tal vez una tendencia más minimalista actual, por decir algo. Exacto. Todo sonaba, exacto. Hay una cosa, Nietzsche, de hecho, la denuncia de... La crítica que le hace Nietzsche es que él piensa que Wagner es pura impostura, pura farsa, digamos, esta cuestión de efectismo. Ahí hay que entrar en el debate Nietzsche-Wagner, ¿no? Que hay un desencanto por parte de él. Pero, digamos, esto de puro efectismo, pura artificiosidad. Y ahí es como dice también Adorno o Thomas Mann, una obra es, digamos, no hay posibilidad de que una obra tan monumental sea falsa, ¿no? Sea mentirosa. Así que... me pareció interesante traerlo, primero en este contexto y también para poder ver otras aristas de este personaje, que bueno, que justamente está de algún modo anulado, cancelado, no en el ámbito musical, pero sí, digamos, culturalmente a partir de esto del antisemitismo y su relación con el nazismo, ¿no? Y con el antisemitismo. Uh-huh. Pero bueno, un personaje ambicioso que funda un teatro, ¿no? Y que él pensaba el teatro como una especie de fiesta, de celebración, de ritual donde el público pueda participar, y de ahí la grandilocuencia de la obra, pueda participar de una experiencia artística, ¿sí? Entonces, y es interesante, digamos, toda la biografía de Wagner, el giro que pega luego, no hacia la derecha, sino hacia la metafísica. Con Schopenhauer, recibe el texto de Schopenhauer y dice: es un regalo caído del cielo, y a partir de ahí se vuelve metafísico, y sus óperas intentan ser una traducción a la música de la teoría de Schopenhauer, y eso se puede ver con la cuestión de la melodía, la armonía. Lo digo desde la ignorancia, pero bueno, intento más o menos meterme en ese tema y ese giro que, claro, en realidad no es un conservador, no es un derechista, sino que muchos lo piensan como un izquierdista frustrado. Uh-huh. Al ver sofocada la revolución, al ver que todo ese impulso revolucionario terminó, digamos, en el fracaso, la unificación de Alemania en el 70, ¿no? Y todo el Segundo Reich, y bueno, parece como que él no espera ya nada de la política,
¿no? Un desencanto absoluto, y ahí se va la metafísica. Un derrotero que más de una persona tiene en común, o personaje histórico. Estamos con Santiago Maneiro compartiendo lecturas. Estaba pensando en Platón recién cuando te escuchaba acerca del arte y la política y la importancia. Creo que hay, esto lo voy a citar mal porque lo tengo leído así nomás, hay un momento en la República en donde se ponen a pensar, o Platón lo hace charlar a Sócrates, no me acuerdo con quién, respecto de, cómo construir el Estado perfecto, hablan de la educación. Van por ahí, en un momento dice, bueno, no importa quién eduque, importan los mitos. Y empiezan a hablar de cómo sería, él habla no de quienes reproduzcan los mitos, sino de los creadores de mitos. Empieza a decir, bueno, necesitamos que quienes escriban, quienes creen, no podemos permitir que cuenten determinada cosa, tienen que ser los mitos de esta forma. Y un poco el arte en un mundo, haciendo un lío de épocas y de cosas, pero para ayudar a pensar esto, en un mundo en donde, decía el dueño de Netflix, creo, no estoy compitiendo contra otra plataforma, sino contra el sueño de las personas, el sueño en el sentido de dormir, en donde todo el tiempo estamos consumiendo relatos que en el fondo son disputas de mitos, de sentido común. Parecería que hay un rol fundamental, pese a que no se lo reivindica así, del arte precisamente en la construcción de sentido de las subjetividades, digamos, ¿no? Y entonces ahí pensar en esto, en los creadores de mitos, en la cuestión artística, cobra una importancia mayor a la del supuesto entretenimiento en sí mismo. Entonces tenemos el problema de que es un programa de radio y que los minutos se van agotando, pero pongo esto como introducción para dejarte a vos lo que quieras decir respecto de esto. Mientras el mundo habla del dólar, de las exportaciones, de quién va de candidato en cada frente y otra serie de cosas, bueno, y algunos no hablan de eso, sino que ni siquiera llegan a morfar, porque el arte sería un tema en el cual detenerse a pensar. Bueno, porque me parece que uno de los grandes fracasos de la política actual, como vos decías, es que no hay horizonte, parece, de sentido, no hay construcción de mito, de relato, digamos, no hay simbolización. Me parece que eso es fundamental. No se puede gobernar solo con políticas, digamos, reales, concretas, sino que se necesita también la construcción de una mística, de una simbología, ¿no? El arte me parece que ahí viene con todo su potencial político a poder, digamos, poder deconstruir un poco esa realidad que se nos aparece como algo tiránico, algo que no se puede cuestionar, ¿no? Ver un poco detrás, si se quiere, un poco detrás del telón, no porque detrás del telón haya una realidad, ¿no? Sino quizás otro decorado, otro telón, ¿sí? Me parece que el arte y todos estos espacios un poco son la herramienta, ¿sí? Como para poder, así como Wagner pensaba que el arte, su arte fundamentalmente, era la posibilidad de una renovación cultural y política de Europa. Me parece que el arte puede ser la herramienta para salir de esa alienación, de esa falsa conciencia, ¿no? En la que uno está, en la que nos intentan de algún modo, nos incitan permanentemente a habitar. Por eso, digamos, es parte de una batalla cultural que hay que dar, ¿sí? Ante esa realidad que se aparece como opresiva, ¿no? Volvería al texto, pero como no tenemos tantos minutos, prefiero priorizar la conversación. En este caso, recordemos para quien se haya sumado ahora que estuvimos leyendo un texto de Wagner. Estuvimos leyendo un texto de Wagner, La Revolución, un escrito que pertenece a sus obras durante el exilio de 1849. Bien. Y estábamos hablando entonces del tema del arte. Hay un prejuicio en general y se ve esto en la encuesta de consumos culturales que se ha publicado hace pocas horas, que es que juventud es igual a superficialidad, o no queremos, en línea con lo de la posmodernidad, no queremos discursos largos, no queremos pensar, queremos solo entretenernos, algo complejo, lo complejo nos aburre.
Digo porque, además de filosofar, enseñás, entonces ahí hay algo que uno ha visto que para nada es así, y lo ha visto, por ejemplo, en las orquestas escuela, en donde un niño o una niña se fascina frente a una orquesta, frente a los matices, a un violín que parecería un instrumento arcaico, en lugar de un celular. Uno dice Mozart mata reggaetón porque ante la repetición de algo que genera un estímulo, o sea, genera un placer por repetición, pero ante la posibilidad de hacer música, de estudiar, hay algo que conmueve a esa pequeña humanidad, pequeña por edad, y que no es reemplazable. Y con la filosofía, y creo que en los últimos años, a partir de algunos fenómenos tal vez de difusión y demás, parecería que pasa algo similar, es decir, hay una gran atracción a la idea de poder pensar, incluso lo digo a modo también provocativo, divagar en el sentido de no estar haciendo algo productivo supuestamente, sino Exacto. Simplemente. ¿Qué pasa con los pibes, las pibas y el hecho de pensar? ¿Es como nos dicen, la gente se aburre de cosas complejas? ¿O en realidad es un prejuicio y una construcción que hacen medios, instituciones sobre lo que ocurre? Me parece que es parte, digamos, yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, me parece que es parte de un prejuicio y el pánico a ver que su realidad como que empieza a ser socavada, ¿no? Que empieza a horadarse y a resultar un poco anacrónico, a no poder interpelarlos, ¿no? Me parece que el problema pasa por ahí. Obviamente es una tarea ardua, ¿sí? Pero a partir de todos estos fenómenos culturales, de divulgación, de sacar un poco la filosofía de la academia y empezar a habitar otros espacios, a colonizar otros espacios y sacar precisamente, sí, la filosofía de esa torre, ¿no? De esa burbuja, de esa torre de marfil en la que está. Los pibes se interesan, ¿sí? Les parece que es una herramienta que sirve para pensar y para pensarse, para pensar su propio presente. Con lo cual yo, tuve oportunidad de ir una vez al Parlamento Juvenil del Mercosur y lo que vi ahí me fascinó por la politización. ¿Qué viste? Lo que vi fue jóvenes, adolescentes, absolutamente politizados y ante ese relato que abogaba por una desideologización o un vaciamiento de las ideologías, lo que vi ahí es pibes con ideología, con un compromiso político, ¿sí? y con muchas ganas de cambiar el mundo, ¿sí? Con algo que me hubiera gustado, una especie como si yo te dijera de mayo del 68, ¿no? Una especie de revolución, ¿no? Así. A veces psicodramática si se quiere, pero muchas veces con mucho potencial político. O sea, una generación que me parece va a traer, va a generar como una ruptura, un quiebre. Uh-huh. ¿Y cómo ves el anverso, que es este fenómeno también que asocia juventudes con nuevas derechas, que si uno va a los datos no es así, pero que efectivamente uno puede hoy ingresar al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y en un aula donde se da una materia de filosofía dice mueran zurdos, viva Milei, por ejemplo, existe, ¿no? Sí. Bueno, yo, también lo puedo ver, eso en aula puedo ver, digamos, uh-huh. Yo como docente también a veces, o no, casi siempre, digamos, soy como una especie de farsante, digamos, una puesta en escena y provoco. Un personaje. Un personaje, sí, un actor. Me parece que la filosofía tiene que tener ese carácter actoral. Y provoco, y ahí saltan estas cuestiones. Me parece que la derecha... Primero que hay que hacer un buen estudio, digamos, no todo es fascismo, no hay que banalizar los conceptos, ¿no? Segundo, que la derecha me parece que está haciendo un buen uso de las redes sociales, un uso mucho más eficaz. La propaganda son con eslóganes y consignas que muy parecido a lo que sucedió durante el nazismo, ¿no? Con consignas muy básicas y repetidas, ¿no? Y que se repiten permanentemente. Y también yo siempre pensaba siempre pienso en la película de Bergman, ¿no? El huevo de la serpiente, esto de son procesos, desplazamientos que vienen hace mucho, como dice Bergman en esa película, ¿no? Bueno, el golpe de estado de Hitler en el 23, ¿no? Va a fracasar, pero si uno ve el huevo de la serpiente a trasluz, puede ver que la víbora la serpiente ya está formada, ¿no? Y me parece que
hay como, se empezaron a incubar movimientos de derecha hace 10 años, si se quiere, o más. Y la película de Bergman es interesante porque muestra las masas oprimidas, ¿no? Empieza con eso, ¿no? La escena de unas masas oprimidas y dice, esta generación no, pero los hijos de esta generación que escuchan ese discurso, ¿no? Y ese relato, y ven a sus padres pobres y oprimidos, ¿no? Van a canalizar todo el odio, ¿sí? Y me parece que hay algo de eso, digamos. Me parece que parte de la generación está siendo también cooptada por la derecha en ese sentido, está sabiendo cómo canalizar las frustraciones, ¿sí? Y ha construido un relato, sí, que me parece que es lo que le falta, que es lo que falta en la otra parte del escenario político, ¿no? La construcción de un sentido, digamos, cuando el sentido es el abismo, ¿no? Pero digamos, hay como una construcción, ¿sí? Hay como una simbolización, por más que eso esté arraigado en el odio, ¿sí? En un discurso puramente fundado en el odio, pero se puede ver eso en los jóvenes también, ¿sí? Esto de que también la derecha ha ganado la calle, la insolencia que antes era parte de la izquierda, digamos, es hoy de derecha, ¿no? Claro, de reverencia. Rebeldía, sí. Exacto. Esto de hablar con total desparpajo, y uno antes lo pensaría de alguien de la izquierda, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, esto de venderse como antisistemas, outsiders, nosotros los parias, ¿sí? Y también, bueno, eslóganes y consignas como el comunismo, ¿no? El fantasma del comunismo parece que todavía no se ha diluido y Kicillof es comunista de repente, ¿no? Sí. Entonces, consignas muy vacías, programas inconsistentes, pero con una propaganda efectiva, sí. Y un uso de las redes sociales para mí eficaz. Sí. Claro. El gran problema y la gran discusión es, o uno de los, es cómo conseguir efectividad sin repetir eso que genera un resultado que es por derecha, digamos, ¿no? Es decir, cómo las izquierdas se plantean esa recuperación de la rebeldía, políticas que sean efectivas. Lenin, por ejemplo, era un político muy hábil en ese sentido. Sí. Hacía sus libros de desarrollo profundo en cuanto a teoría, sobre todo política, pero después pampas, trabajo, todo el poder de los soviets, es decir, efectividad en la comunicación. Exactamente, sí. Y en la política. Hoy no parecería haber eso por izquierda, poniendo como izquierda, digamos, un gran arco de quienes son críticos del neoliberalismo, digamos, exactamente. Bueno, la filosofía, ¿para qué nos sirve en todo este contexto para cerrar? Gran pregunta, la filosofía. ¿Para qué sirve? Bueno, en principio yo podría empezar con la frase trillada de que no sirve para nada, ¿no? Sí. Yo creo que es cierto, pero por otro lado, como dice Deleuze, ¿no? En un texto, en un ensayo, Conversaciones, la filosofía tiene un carácter subversivo, tiene un carácter revolucionario, orada, está contra los poderes. Me parece que ese es el rol fundamental de la filosofía, ir contra los poderes establecidos. Como dice Deleuze, no presentándoles batalla directamente, sino una guerra de guerrillas, ¿no? Horadando, ¿sí? Socavando un poco el poder. Me parece que instalar la pregunta, eso ya es incluso como docente, poder estar en el aula e instalar la pregunta, la duda, que quede ahí, ¿sí? sin cerrar, sin que quede latiendo. Me parece que ese es el rol fundamental de la filosofía. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Astor. Santiago Maneiro pasó por Lecturas